imagino que están todos sentaditos, todas sentaditas. Y que va a empezar Paula D'Ambrosio, la reina de los jubilados. Che, no hablen, chicas, no hablen porque así entendemos la movilidad. ¿Cómo va a ser ahora esa fórmula? Tenés que explicarla de nuevo porque están todos muy preocupados. Y es la misma que estaba en el Senado, ¿no? La que se había aprobado, tiene esa media sanción. ¿Cuáles son las novedades? La verdad que podríamos decir que no hay novedades. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó en el Senado es lo mismo que va a entrar a diputados. Se había hablado en un primer momento que iba a haber modificaciones. Porque la Carrió quería modificaciones. Exactamente. Pero La coalición cívica quería hacer algunas modificaciones, pero después de las reuniones que tuvieron durante los últimos días establecieron que no. Que como se aprobó en el Senado va a ir directamente a diputados. Mañana en comisión, el martes próximo ya entraría en diputados, con lo cual la semana que viene sabríamos entonces si se aprueba la ley o no. Bastante complicada con el índice, ¿no? Esto es lo que marca, no solo las movilidades que cambian, sino también el índice de aumento que ustedes van a recibir a partir del 2018. Y los periodos. Y los periodos. Porque ya no va a ser semestral, sino trimestral. Exactamente, pero para recordar un poquito cómo era ese 70% que forma el haber mínimo, pertenece a la inflación, Esteban, lo dijimos varias veces. Claro. ¿Qué va a marcar la inflación? El índice del precio al consumidor, que lo dice el INDEC, del trimestre anterior al haber que se va a aumentar. Es decir, en el 2018, en marzo del 2018, el primer aumento va a ser correspondiente al segundo trimestre del 2017. Exacto. Sí. Y el 30% restante, que conformaría el 100% de ese haber mínimo para el 2018, va a corresponder a la movilidad, a los aumentos que se generen con los sueldos de los trabajadores activos en blanco, con las paritarias. Sí. Esto es como va a quedar, pero siempre hablamos del haber mínimo y hoy queremos puntualizar en las pensiones. Claro. Porque está la pensión al adulto mayor y la pensión no contributiva. Y por eso la siguiente placa. La famosa PUAM, la pensión universal al adulto mayor, que abarca el 80% del haber mínimo, ¿sí? Es decir, se ve directamente afectada con estos cambios. Eso queda así. El 80% del haber mínimo va a continuar siendo la PUAM, exactamente. La pensión no contributiva va a corresponder al 70% del haber mínimo, igual que en este momento. Está bien. Ahora, a ver si te entendí. El tema es que como queda el 5,7 en lugar de lo que sería con la fórmula anterior el 12%, el 12 o el 13, claro. Todavía las pensiones se ven más perjudicadas. Se ven más perjudicadas porque no cobran el total del haber mínimo, cobran un porcentaje del haber mínimo. ¿Por qué? Porque las pensiones no fueron generadas a través de aportes reales. Otro de los puntos también tan polémico de esta reforma, ¿no? Las PUAM son adultos que superan los 65 años, que no llegan a tener los 30 años de aporte jubilatorio. Tienen 20 años y entonces lo que pasa es que entran en esta pensión, ¿sí? La pensión no contributiva pasa exactamente lo mismo, son pensiones derivadas, no son pensiones, por ejemplo, por viudez, no son ese tipo de pensión que la recibe directamente la persona, son pensiones derivadas, madre de 7 hijos y demás, esas son las pensiones incluidas por 40%. Las dudas que vos estás planteando sobre fórmula, que ahora dice que sí apoya esta reforma porque dice que los jubilados no van a perder la capacidad de compra. Sí, esta frase tan polémica de las últimas semanas, ¿no? Que dijeron varios representantes del oficialismo, que van a perder en el aumento, pero no van a perder poder adquisitivo. Bueno, una frase muy polémica, porque en realidad si uno pierde dinero, pierde poder adquisitivo. Sí. Pero para ver más real lo que estamos diciendo, Esteban, vamos a la otra placa y vemos los números ahora sí. Ahí está. Bien, el haber mínimo. Hoy cobran 7.246. Con la actual ley, cobrarían en marzo del 2018 8.141. Con la ley que se quiere aprobar la semana que viene, por lo menos lo quiere aprobar el oficialismo, cobrarían 7.633, ¿sí? Ahora, ¿cómo están afectadas la PUAM, la pensión universal de adulto mayor, y las pensiones no contributivas? Que recordemos, ¿qué dijimos? La PUAM el 80% de la mínima y el 70% la pensión no contributiva. Bueno, miren la diferencia, cobrarían casi 6.500 pesos con la actual ley y van a cobrar 6.126 pesos con la reforma si se aprueba. Pesos menos. Exacto. Y
La pensión no contributiva, 5.680 y pasarían a cobrar, si se aprueba, 5.361. Una brecha que la vemos a marzo del 2018, pero que se va agrandando Bueno, acá cada vez tenés más la ese diferen- porcentaje, Pero ¿no? acá tenés una diferencia, 1.000 pesos, casi 1.000 pesos más. Para y el haber mínimo. Para el haber mínimo y van a terminar siendo 300 pesos más. Aproximadamente, digo, para números redondos. Y esta ¿no? es la primera movilidad, ¿se acuerdan? ¿No? La movilidad es el aumento que el jubilado recibe, que antes era 2 veces al año y ahora va a ser trimestral. Esta sería la primera movilidad. ¿Tenemos otra placa? Tenemos otra placa, pero ¿qué quisimos mencionar en la siguiente placa, Esteban? Los olvidados de esta reforma previsional. Que son, que tantas veces los hemos mencionado, abarcan aproximadamente a 300.000 personas. ¿Qué son las rentas vitalicias? Los que quedaron atrapados en las ex AFJP. Sí. En el 2008, en ese momento estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y dijo, se terminaron las AFJP, todo el mundo pasa al Estado, todo el mundo pasa a ANSES. Pasa a ANSES el activo, pero ¿qué pasa con la persona que ya estaba cobrando por esa FJP? No pasó a ningún lado, quedó en un limbo. Esa persona no fue abarcada ni por ANSES, ni tampoco fue incluida en la ley de previsión social del 2009. O sea, que no tiene movilidades, no tiene los bonos de fin de año y no responde tampoco al haber mínimo. Claro. Y cuando digo no responde al haber mínimo, estoy diciendo que 20.000 personas de esas 300.000 cobran menos del haber mínimo hoy. Cobran menos de 7.200 pesos. Qué bárbaro. Y hay un gran porcentaje, alrededor de 15%. Ustedes van a pensar, bueno, no es tanto. Sí, para 300.000 personas el 15% es un gran porcentaje para ese universo, que cobran entre 500 y 800 pesos por mes. Dios mío. Ellos son los grandes Es un olvidados del corralito sistema de la previsional. jubilación. Exactamente. Sí, sí. Bien. Hoy quisimos hablar puntualmente de las pensiones y las rentas vitalicias, porque muchas veces hemos remarcado el Perfecto. haber mínimo. Pero Sí. bueno, el jueves seguiremos hablando una vez más de esta reforma previsional y el martes que viene nos encontraremos con la decisión. ¿Preguntas en dónde? En Facebook, por supuesto. Exactamente, nos pueden seguir en Facebook a través de Conexión Jubilados y ahí también, Esteban, pueden volver a ver esta salida al aire. Así Si es. les quedó alguna duda, si quieren hacer preguntas debajo de ese video con respecto a algo que dijimos, también lo pueden hacer. Y si las preguntas son en el muro, no pongan nada de datos personales, pero sí ayudan a otros con esas preguntas. Tenemos historia. Tenemos una historia y es un nombre que creo que nunca dijimos. A ver. Fanny. Fanny. A ver, Fanny, tu historia. Trabajé como profesora de taquigrafía, no, de taquigrafía y después, nada, no trabajé más, en compañía de seguro. Y después, bueno, en mi situación económica me casé, vino un vuelco, no bueno, y me dije que podía hacer y empecé a hacer teatro. Pero teatro en el San Martín, todos sin, no tenía que pagar. Bueno, lo mío es eso y disfruto de la gente, de las compañías y los buenos talleres que hay en la comunidad que voy ahora.